Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a hablar brevísimamente del desencantamiento del mundo según Max Weber, el cual muchos sociólogos que lo han glosado después consideran que es el concepto central para entender toda su sociología. Así que si tienes que rendir Max Weber para tu parcial o final de sociología o introducción al pensamiento social, quédate porque este video te será extremadamente útil. Vamos a ver. El desencantamiento del mundo es un concepto central en Max Weber. Si puedes entender este concepto, entenderás a la perfección la ética protestante y el espíritu del capitalismo, los ensayos sobre sociología de la religión o la introducción a la sociología de las religiones universales, que son los textos centrales que en vida Weber escribió. Y obviamente también podemos comprender los tipos ideales de economía y sociedad, pero bueno, esto lo dejaremos para más adelante. Sin más, en este proyecto de videos que vamos a realizar, vamos a analizar en primera instancia el desencantamiento del mundo, luego vamos a ver la ética protestante y el espíritu del capitalismo y cómo esto se relaciona con el surgimiento del capitalismo, la modernidad y la racionalidad occidental. Así que en esta serie de videos vas a comprender perfecta y cabalmente el pensamiento del autor. Veamos, para entender qué es lo que se refiere Weber con desencantamiento, podríamos llegar a compararlo con el proceso de secularización de la modernidad, aunque ya veremos que no es lo mismo. Es decir, durante el siglo XIV y XV, mediante la Reforma, sucede una serie de procesos de secularización que finalmente terminarán por separar iglesia y Estado o iglesia y mercado. Pero bueno, no nos adelantemos. Este va a ser el meollo de la cuestión, es decir, el surgimiento del pensamiento racional moderno y occidental, y Weber lo explica mediante el concepto tipo ideal de desencantamiento. Vamos, si algo fue desencantado, quiere decir que antes estaba encantado. Y vamos a ver a qué se refiere Weber con encantamiento del mundo. Porque para que exista un desencantamiento, primero ha de haber habido un mundo encantado. ¿Y a qué se refiere fundamentalmente con mundo encantado? Es lo que habitualmente se suele denominar el pensamiento mítico-mágico. Aunque Weber lo llama mítico, mágico, mitológico, pero bueno, no importa. Estamos hablando del mismo concepto. En un primer momento, las explicaciones de los seres humanos respecto de los fenómenos de la naturaleza tenían que ver con la magia, la mitología y la religión. ¿De qué forma? Pues fundamentalmente, cualquier cosa que sucedía era producto de un fenómeno mágico. Vamos, que si me iba bien en la casa, si me iba bien en los cultivos, o por el contrario, si me iba mal, si realizaba un mal negocio, o me enfermaba, o había una sequía, había algún tipo de explicación mítico-mágico para ello. ¿Por qué? Porque el mundo, se creía, estaba encantado, es decir, había fuerzas de la naturaleza, ya sean estas benévolas o maléficas, que podían influir sobre el mundo terrenal. Es decir, existía el mundo real, el que todos conocemos, y un ultramundo, ya sea este supramundo o inframundo, el cual podía influir sobre el mundo material. ¿De qué manera? Pues existía una clase que estaba entre medio de unas y otras, es decir, del mundo terreno y el mundo ultraterreno, que era el hechicero, el cual, dotado de un poder extraordinario llamado carisma, podía hacer la suerte de funcionario entre este mundo y el otro. Vamos, que mediante la pronunciación de las palabras mágicas y los movimientos adecuados, es decir, el rito fundamentalmente, podía interceder para que nos beneficiase o nos perjudicase. Y ahí entonces encontramos toda serie de ritualística. Vamos, rituales para que te vaya bien en el amor, para que te vaya bien en el estudio, para que te vaya bien en el trabajo, para que le vaya mal a tu enemigo, para que le vaya mal a tu competencia amorosa,
para que emprendas un buen viaje y llegues a destino, para que realices un buen negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, frente a este mundo ritualístico, era imposible que surja la racionalidad. La gran pregunta de Weber es por qué somos racionales en Occidente, frente a un mundo que era mítico, mágico y mitológico, si teníamos todo este tipo de explicaciones. Bueno, estas fueron las primeras religiones de la humanidad, más bien, por así decirse, ideas míticas, que luego evolucionaron en religiones a medida que se les fue asignando a cada uno de estos daimons o poderes de la naturaleza su parcela o su ámbito de influencia. Y así cada dios gobernaba sobre cada tipo de fenómeno. Ahora bien, esto evolucionó en lo que se suele llamar religiones. Aunque la gran diferencia es que las religiones no tienen hechiceros, sino que tienen sacerdotes y profetas. Y ya vamos a ver cuál es la diferencia porque es importante. Pero bueno, quédense con que la religión es un estadio, si se quiere, más racional de estos pensamientos mítico-mágicos, en las cuales tratamos de guiar nuestra conducta según una serie de valores y el sacerdote o profeta trata de ordenar el mundo acorde a esta estructura de valores. Ahora, ¿cómo se da el proceso si esto es un proceso de magización, dirá Weber? Es un proceso de explicar el mundo mediante las explicaciones mítico-mágicas. ¿Cómo se da el proceso contrario? El proceso de desmagización. Y ese proceso de desmagización es lo que llama desencantamiento del mundo. Nadie negará hoy que, si bien nosotros tenemos algún tipo de creencia supersticiosa o alguna superchería sobrevive, no vivimos en ese mundo mítico mágico de los primeros hombres, de aquellos que hacían la danza de la lluvia para que lloviese o la danza de la casa para lograr una casa, obviamente. Si vivimos en un occidente desmagizado, desmitificado, desencantado, es porque se dio un proceso. Y ese proceso para Weber, que a él le interesaba muchísimo y le encantaba la historia, es un proceso de larguísima data. Es un proceso que inicia en la antigüedad con la revelación judía, continúa con el cristianismo, con lo que es la institución de Iglesia Católica, y culmina con la Reforma Protestante. Ya veremos cómo Weber explica este proceso de desmitificación del mundo o desencantamiento. Dice que la primera religión desmagizada, no sé si existe la palabra o si es una mala traducción del alemán, la primera religión desencantada es la religión judía. La religión judía es una religión del pacto, del hombre con Dios. Vamos, que ya no son fuerzas arbitrarias de la naturaleza a las cuales, según si estén iracundas o benévolas, te irá bien o te irá mal. Hay un trato con el Dios creador. Ese trato quedó por escrito, es decir, hay un documento escrito que es la Torá o el Antiguo Testamento, es una religión del libro y plasmado en leyes, como por ejemplo en el Levítico. Vamos, que es una religión mucho más racional, mucho más dogmática, mucho menos arbitraria que las creencias supersticiosas en los mitos y en las supercherías de la hechicería y demás. Eso es para todos comprensible. Ahora, esa religión estaba en abierta guerra con la magia. Todos los que conozcan algo del Antiguo Testamento saben que Jehová prohíbe terminantemente cualquier práctica de magia. Bueno, esto obviamente retomado luego en la modernidad con la persecución de hechiceras y demás. Jehová prohíbe la magia, prohíbe consultar a los muertos, adivinar el futuro, etc. Porque los hechiceros tenían técnicas adivinatorias y los profetas no. Los profetas del Señor no adivinaban el futuro, sino que les era revelado directamente por el Creador. Obviamente, esta tradición en contra de la magia y a favor de una religión escrita del libro, una religión de la sabiduría, fue heredado por el cristianismo. El cristianismo retoma estos conocimientos antimágicos o antihechicería
y luego son unificados por una fe que, bueno, ya saben lo que fue la fe católica durante el medioevo. Una institución jerárquica, centralizada, con un dogma claro, con concilios y una teología heredada, obviamente, de los conocimientos filosóficos helenísticos griegos. Entonces ahí tenemos una conjunción más o menos perfecta entre fe y razón. Ahora bien, aún en la religión católica perviven, dirá Weber, algunos elementos mítico-mágicos. Por ejemplo, en los sacramentos. Cuando uno es partícipe del sacramento, se le perdonan sus pecados y se reactualiza su relación con Dios. Vamos, que vos para ser salvo, para adquirir los bienes de salvación, deberías pasar por los sacramentos. Ahora bien, el último estadio y el completamente alejado de los pensamientos mítico-mágicos es la Reforma Protestante. ¿Por qué cree Weber que la Reforma Protestante culmina ese proceso que había iniciado hace miles de años de desmagización o desencantamiento del mundo? Pues fundamentalmente porque la relación del protestante o de aquel que practica la fe reformada con Dios es una relación personal, ya no mediada por la jerarquía de la Iglesia y ya no mediada por los sacramentos. Vamos, que esa relación se basa fundamentalmente en la fe y en la actitud virtuosa del protestante frente a la vida. Es decir, que él examina su propia conciencia y conducta y ya no requiere de la mediación sacramental. Bueno, todos los que sepan un poco de reforma sabrán los de las 5 solas, sola fe, sola gracia, sola escritura, etc. Vamos, que ya no estaría mediado por el perdón del sacerdote o por la Eucaristía o demás. El cristiano está solo, ya no depende ni del cura, ni de la iglesia, ni siquiera incluso del Cristo. Depende de sí mismo para adquirir esa salvación, mediante la ascesis, obviamente. La ascesis es lo fundamental o la característica fundamental de la reforma. Desvalorizar el mundo terreno y que éste base a ser solamente un mero objeto, una mera objetivación, una mera instrumentalización de la fe. El hombre de fe, el hombre virtuoso, ha de abocarse a su trabajo, a su profesión, de una manera como si se entregara a Cristo mismo. ¿Por qué? Porque ciertas doctrinas protestantes, entre ellas el calvinismo, aseguraban que mediante la doctrina de la predestinación no podía asegurarse quién era salvo y quién no. Por tanto, el único indicio de acreditación de tu salvación era que te fuera bien en la vida, en tu profesión, que seas próspero y demás. Por tanto, abocándote completamente a la profesión, al trabajo, al esfuerzo, a ahorrar y reinvertir el fruto de tu trabajo, es que estarías garantizado, por así decirse, mejor dicho, acreditado, que serías salvo, que estabas contado entre los que habrían de ser salvos. Por lo tanto, la Reforma Protestante da el último clavo de desmitificación del mundo, haciendo que el mundo terreno no valga nada, y por tanto este mundo terreno empieza a adquirir su propia entidad, su propia lógica, su propia autonomía. Entonces, todos los que han leído la ética protestante y la del espíritu del capitalismo, se da la paradoja de la consecuencia no deseada. Los protestantes, en búsqueda de trabajo, devoción y completa entrega a su profesión, secularizan el mundo. Dejan que sea un ámbito de influencia de la religión, de Dios, del clero, de la iglesia, y pasa a ser un ámbito secular, del éxito profesional. Y por tanto, abandonados estos valores cristianos que le dieron origen, ahora se entrega al mundo a una ratio, a una razón, a una búsqueda de ganancia que ya queda pura, que queda desnuda, que queda deslingada de los valores cristianos que le habían dado origen, dándose así el proceso de surgimiento del capitalismo industrial.
Ahora, obviamente, esto de la mano de otros procesos, como son el surgimiento del capitalismo, del mercantilismo, de la ciudad, de la burguesía, de la burocracia, etcétera. No es que es únicamente los valores protestantes los cuales dan origen a este mundo desencantado. Es un factor más, una afinidad electiva más, que hace que el hombre moderno se encuentre completamente alejado de las explicaciones mítico-mágicas, que encuentre únicamente respuesta en la búsqueda de la razón, la eficacia, la ratio, la eficiencia en su trabajo, y que esto se va permeando en todos los ámbitos de la vida: el estudio, el amor, la pareja, las relaciones sociales, etc. Queda como aquella mítica frase, el cascarón vacío. Ese cascarón vacío puede ser reemplazado por otras explicaciones significativas y demás. No es que para Weber el proceso de desencantamiento del mundo empezó y terminó, sino que puede reencantarse nuevamente y ser llenado por otras supersticiones y otras supercherías. Vamos, nadie se va a engañar que la modernidad es un mundo frío, aséptico, industrial y científico, sino que hay otro tipo de explicaciones, desde el horóscopo, las energías, las piedras, de lo que fuese. Entonces, bueno, esta es una breve introducción al proceso de creciente racionalización del mundo moderno, es decir, del desencantamiento del mundo antiguo. Si te ha gustado, por favor, déjame un like, compártelo con todos tus colegas y amigos. De esa forma me ayudarías a que este sea el canal más grande de divulgación de la sociología y las ciencias sociales. Asimismo, mañana o pasado estaré trayendo el video de Ética Protestante y Espíritu del Capitalismo para que se entienda mejor este proceso, y luego un video específicamente sobre el surgimiento del capitalismo desde la perspectiva de Max Weber. Así que, sin más, un saludo grande y adiós.